O también el presidente Iván Duque. Adelante, Juan. Aníbal, televidentes, hacemos seguimiento a la tensión que se vive entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver las siguientes imágenes porque esto es lo más reciente. El gobierno ruso hace un par de horas anunció el inicio de la retirada de sus cerca de 100.000 militares que estaban en la frontera con Ucrania en diferentes puntos que imágenes satelitales durante las últimas semanas empezaron a registrar. Mediante estas imágenes, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la retirada de estas tropas y vamos a escuchar al mismo tiempo que vemos estas imágenes al ministro de Defensa de Rusia haciendo esta confirmación. Como las medidas de entrenamiento de combate han sido completadas, la tropa hará marchas en forma combinada a los puntos de despliegue permanente. Las unidades de los distritos militares del sur y del oeste ya han comenzado a cargar en el transporte ferroviario por carretera y hoy comenzarán a trasladarse a sus cuarteles militares. Aunque algunas naciones han tomado con cautela este anuncio del gobierno ruso, algunos analistas y algunos gobiernos también han visto ya lejana la posibilidad de esta invasión de Rusia sobre Ucrania. Para analizar este tema hacemos contacto con el profesor Mauricio Jaramillo. Él es analista internacional y docente de la Universidad del Rosario. Profesor, buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Arriba Bogotá. Juan Carlos, muy buenos días, gracias por la invitación. Profesor, ¿cómo interpretamos este anuncio del gobierno ruso, la retirada de tropas de la frontera con Ucrania? Pues lo primero que hay que decir es que nunca tuvimos certeza, ni pruebas, ni indicios claros por parte de Estados Unidos y de Reino Unido de que efectivamente Rusia iba a completar una invasión. Se dieron estas acusaciones por una serie de movimientos militares que realizó Rusia en la frontera con Ucrania. Y por ende es apenas normal que no haya guerra porque, insisto, la guerra sería muy costosa, primero para Rusia, que ya ha recibido sanciones y que necesita reponerse rápidamente por el golpe que supuso sobre su economía la COVID, catastrófica para Ucrania, que hubiese podido salir desintegrada, y catastrófica para Europa, que vería nuevamente sus fronteras arder, como ya pasó en los Balcanes Occidentales en la década de los 90. Profesor, si bien, como usted lo explica, no hubo certeza por parte del gobierno ruso de una invasión sobre Ucrania, de hecho ellos lo descartaron, sí diferentes naciones como Estados Unidos advirtieron y algunos países de Europa advertían esa posibilidad. De hecho, en las últimas horas el presidente Iván Duque se sumó a la invitación al diálogo en esta tensión que se estaba viviendo en esta parte del mundo y también anticipó su posible participación y apoyo a posibles sanciones contra Rusia si decidía invadir territorio ucraniano. Escuchemos al presidente Iván Duque para que usted también nos ayude a analizar este anuncio del presidente de los colombianos. Nosotros apoyamos de manera decidida la integralidad del territorio ucraniano y también hemos dicho que si llegara a haber cualquier tipo de acción contra esa integralidad territorial, vamos a unirnos a la comunidad internacional. Profesor, aquí también es importante poner en contexto a los televidentes. Veamos el primer mapa que tenemos preparado que corresponde al origen de la OTAN para las familias que en este momento necesitan poner, digamos, en contexto. Esto nació en el Tratado de Washington y usted nos ayudará a entender en 1949 y tenían como acuerdo estas 10 naciones iniciales, como vemos Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia y Portugal, una defensa mutua en casos de agresión armada o agresión política. A estas 10 naciones iniciales se sumaron otras más. Hoy en día son cerca de 30 países que conforman la OTAN y estaba también esa posibilidad de que Ucrania ingresara a esta organización y a ser parte de esos 30 países. ¿Cómo entendemos este apoyo del presidente Iván Duque a la OTAN y también ese anuncio de apoyar cualquier sanción internacional sobre Rusia ante esta eventual invasión que en definitiva no se ha dado? Hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Lo primero es que desde el gobierno de Juan Manuel Santos, e incluso eso se empezó a negociar durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, Colombia manifestó su interés en vincularse como socio, más no como miembro, a la organización del Tratado de Atlántico Norte. En ese orden de ideas es apenas natural que Colombia se sume a ese consenso dentro de la OTAN. Lo segundo, y que no tiene mucha explicación, es que Colombia anuncie que se uniría a sanciones contra Rusia. Esto obviamente habla de una política exterior descuadernada, improvisada, en la que Colombia entra
en las coordenadas geopolíticas de Estados Unidos para alinearse, se enemista con Rusia, como lo hemos visto en las últimas semanas por declaraciones sin fundamento del ministro de Defensa, además que no es titular de la cartera de Relaciones Exteriores. Esto habla de un alineamiento de Colombia con Estados Unidos sin antecedentes y de la puesta en riesgo de las relaciones diplomáticas que hemos mantenido durante varias décadas con Rusia. Profesor, explicarle también a la gente que este conflicto y esta tensión entre Ucrania y Rusia no solo es de hoy. De hecho, ellos vienen desde muchos años atrás, cuando se dividió ya la Unión Soviética en el año 91. Y hay algo muy importante que vamos a ver en el siguiente mapa, porque países que integraron la Unión Soviética hoy son parte de la OTAN. Veamos, por ejemplo, Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania, que está esa posibilidad de que ingrese a la OTAN y ya digamos que tenga Rusia en su frontera. Países que hacen parte de esta organización que entre otras lidera el gobierno también de los Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, el gobierno norteamericano le pidió a sus ciudadanos abandonar en este caso también Bielorrusia o analizar si es posible viajar a ese territorio. ¿Cuál es el temor en este caso de Rusia de que Ucrania se sume a la OTAN? ¿Cómo le explicamos eso a las familias, profesor? Bueno, como ustedes decían hace un rato, la OTAN se creó en el 49 para contrarrestar en ese entonces a la Unión Soviética. Es decir, fue una alianza militar que se hizo en contra de Rusia o para contener a Rusia. Lo que pasó fue que en la década de los 90, cuando desapareció la Unión Soviética, se fue ampliando. En el 99 se amplió a República Checa, Hungría, Polonia, a comienzos de siglo a otros países como Letonia, Lituania, Estonia. Y esto hizo que Rusia se preocupase porque en buena medida veía como una alianza militar que había nacido para contrarrestarla se fue expandiendo lentamente. En el 2004 y 2005 Ucrania tuvo un cambio de gobierno y manifestó su interés en integrar la Unión Europea y la OTAN, y básicamente Rusia manifestó su inquietud por lo que significaría que la OTAN tuviera una frontera directa con Rusia, insisto, porque fue creada para contrarrestar a Moscú. Desde ese entonces Rusia ha hecho hasta lo imposible porque la OTAN no se extienda para involucrar ni a Ucrania ni a Georgia, que es otro de los candidatos que está ahí constantemente, porque Rusia entiende que habría un desequilibrio que se daría en detrimento de sus intereses. En últimas, esta crisis se puede entender como una forma en la que Rusia ejerce presión para lograr un compromiso y que la OTAN no se siga expandiendo hacia el oriente. De hecho, profesor, desde Rusia han asemejado esta posibilidad de que la OTAN cerque de alguna manera su territorio, como si el gobierno ruso instalara militares en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, las tensiones que podría generar. Profesor, ya para finalizar, yo quiero preguntarle qué puede venir más adelante, qué pronostica usted en esta tensión ya con la retirada de tropas rusas de esta frontera con Ucrania. Yo creo que la guerra es improbable por lo que decía hace un rato, es muy costosa para todos los actores. El único actor que quiere la guerra es la OTAN, que necesita legitimarse tras los fracasos en los Balcanes, en Medio Oriente y Asia Central. Creo que habrá un congelamiento de las tensiones. A Rusia y a Estados Unidos les interesa en este momento reactivar las negociaciones con Irán, contener a Corea del Norte, reactivar la lucha contra el terrorismo en Oriente Medio. Entonces me parece que esto pasará como un nuevo capítulo de las tensiones entre la OTAN y Rusia y se mantendrá una tensión viva en la frontera con Bielorrusia y en Ucrania. Profesor, pues muchas gracias por estar con nosotros en Arriba Bogotá y ayudarnos a entender un poco esta situación que se está viviendo en esa parte del mundo. Gracias a ustedes por la invitación y un feliz resto de día. Mauricio Jaramillo, analista internacional, docente también de la Universidad del Rosario. Vamos a estar muy pendientes a la retirada de esas tropas, cerca de 100.000 uniformados retirando y están volviendo a sus cuarteles tras hacer presencia en la frontera entre Rusia y Ucrania. 6 de la mañana, 44 minutos, tenemos más noticias en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.